Presentamos Hechos y Opiniones con Ramón Reyes. Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos este fin de semana a su espacio semanal de análisis, de comentarios, de entrevistas, que es Hechos y Opiniones. La semana comenzó como terminó la anterior y como nuestra temperatura, caliente. Caliente, recuérdense que los acusados de soborno que un magistrado dispuso medida de coerción la pasada semana, fue este lunes y martes cuando terminó de ejecutarse el mandato a la sentencia del magistrado juez de instrucción y están en la cárcel de Najayo. Pero, por otro lado, ha causado mucha expectación unas declaraciones del presidente de la refinería de petróleo y cercano colaborador del presidente de la República, me estoy refiriendo a Felucho Jiménez, quien en un programa al inicio de esta semana dijo que estaba hablando por boca del presidente Danilo Medina y que éste le había autorizado a decir en la televisión a los medios de comunicación que él no iba a buscar una nueva repostulación. Y yo agrego, como si la Constitución de la República no solo estuviera prohibido. Y finalmente, el fin de semana cierra con 500 millones de dólares en bonos soberanos para Punta Catalina. Esos 500 millones de dólares aumentan la deuda externa de la República Dominicana, de por sí muy alta, y yo quisiera conversar con mi invitado sobre estos planteamientos, estos enunciados, pero además sobre un evento que pasó el domingo anterior, la gran marcha verde de San Pedro de Macorís, que fue una de las mayores, incluso para mí supera la de Santiago y la de San Francisco de Macorís. Los petromacorizanos marcharon en contra de la corrupción, la impunidad y, para mí, fundamental, castigo a los que han prevaricado, han robado en este país al amparo de los puestos públicos. Sobre eso quiero conversar con mi invitado de este fin de semana, el dirigente político, abogado por lo demás, presidente del partido Alianza País y candidato a la presidencia de la República en 2 ocasiones. Y preguntarle también si por tercera vez se va a presentar como candidato. Quiero darle la bienvenida a Guillermo Moreno en este Hechos y Opiniones. Doctor, sea bienvenido. Usted siempre es bienvenido aquí a este espacio. Muchas gracias, así me siento. Bienvenido y muchas gracias por este recibimiento. Y además escuchándolo uno aprende tanto de esa capacidad de síntesis y enfoque suyo. Muchas gracias por el elogio y el halago. Pero antes de continuar, yo quiero inclinarme de manera reverente a los héroes y mártires del 14 de junio, que en esta semana se conmemoró un aniversario más de esa gesta que marcó, para mí, marcó antes y después,
con eso comenzó el tiranicidio de Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Y déjeme decirle que el programa de gobierno que trajeron los expedicionarios en sus mochilas sigue vigente y sigue sin realizar. Sí. Y todavía las generaciones presentes tenemos esa tarea por delante. Creo que sí. Doctor, vamos a comenzar justamente por la semana, la Marcha Verde. Bueno, la Marcha Verde de San Pedro de Macorís fue un acto grandioso, fue una movilización de todo lo que es la región este y gran parte del país, que se concentró en la Sultana del Este y pone de manifiesto que el movimiento verde sigue creciendo y sigue ampliándose. Yo quiero señalar que en este momento el eje de la oposición política al gobierno y al estado de cosas que vive el país, el eje de la oposición política está en el movimiento verde. Y debo señalar que la grandeza que tiene este movimiento es que es un sujeto social que actúa con autonomía de lo que es la estructura de partidos tradicionales en la República Dominicana. Durante décadas en nuestro país, la cuestión del poder se ha decidido entre un partido que está en el gobierno y un partido en la oposición que reproduce las mismas prácticas y que muchas veces capitaliza a la oposición al gobierno. Sin embargo, el movimiento verde que se ha venido desarrollando estamos frente a un movimiento ciudadano, social, autónomo, que ha levantado reivindicaciones propias de la sociedad y las ha levantado por sí mismo. Es decir, no es un movimiento social y ciudadano que está buscando que otros hablen por él, no, está hablando por sí mismo. Y eso le da un giro trascendente a la coyuntura política de cara, en este caso, al 2020. Tanto es así que este movimiento que se seguirá desarrollando, no tengo ninguna duda, que seguirá ampliando su programa de acción y de reivindicación, porque en esta sociedad no solo, además del tema de la corrupción y además del tema de la impunidad, hay el tema de la institucionalidad, de la baja calidad de la representatividad o de la crisis de representación democrática, el tema del endeudamiento, el tema de la pobreza, el tema de la crisis de la producción nacional, todos esos temas, el tema del medio ambiente y de los recursos naturales, todo eso irá poco a poco ampliando y ensanchando el programa de acción y de trabajo del movimiento verde. Y en ese sentido el movimiento verde será un factor determinante en las elecciones del 2020 porque apunta a que en el país se va a crear una nueva mayoría política al margen de esos partidos tradicionales que nos han gobernado durante décadas y va a ser decisiva precisamente la influencia y la dirección que imprima ese movimiento verde. Algo importante para que la ciudadanía lo valore es que el gobierno pensaba que luego de haber hecho ese expediente amañado, que tendremos oportunidad de hablar por qué fue un expediente amañado el que presentó el Procurador General de la República, y luego de la decisión del juez de la instrucción, el gobierno estaba contando con que se iba a aplacar, bajar el nivel o a desaparecer. Y resulta que ha sido lo contrario, porque cada vez más la ciudadanía descubre su poder, descubre el poder que tiene de convocatoria, descubre cómo en un país donde no existen instituciones, donde no existe un ministerio público independiente, donde no existe una justicia independiente, solo la ciudadanía movilizada es que puede lograr que se haga justicia.
Y en ese sentido, ante un expediente que no satisface las expectativas de la sociedad en cuanto a lo que debió ser ese expediente en el caso de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, entonces la ciudadanía ahora va por más. La ciudadanía va para que efectivamente se pueda lograr que en el expediente figuren todos los nombres que deben figurar, porque no están todos. Ese expediente es señalado de manera reiterada, tiene ausencias notables. Ahí falta Reinaldo Pared, Cristina Lizardo, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, Abel Martínez, porque estos 5 ministros y legisladores cumplen con los requisitos que utilizó como criterio el procurador para incluir una parte importante de los que figuran en el expediente. Todos son o corresponsables de la contratación y todos ellos son además corresponsables de la aprobación de unos préstamos para unas obras en las cuales hubo soborno y sobrevaluación. Entonces, esos nombres faltan, pero faltan más todavía. Faltan los expresidentes de la República y falta el actual presidente de la República. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que en un país como la República Dominicana, presidencialista, no es verdad que se pueden contratar 17 obras de la dimensión que se contrataron con Odebrecht, incluyendo Punta Catalina, que es la mayor inversión que se ha hecho posiblemente en la República Dominicana, la inversión pública, y eso no tener el concurso directo y aprobación directa del presidente de la República. Entonces, la investigación, como ha pasado en todos los otros países, en los 12 países o 13 países en que Odebrecht ha operado, la investigación ha llegado al presidente de la República, porque uno de los esquemas de trabajo de la mafia que montó Odebrecht era invertir, financiar la campaña de lo que eran los candidatos con mayor potencialidad, incluyendo en algunos casos invertía en 2 candidatos. Si veía que eran muy punteros los 2, invertía en los 2, porque el objetivo de Odebrecht era financiar la campaña con dinero de origen ilícito para luego tener el beneficio, la gracia del presidente de la República, de los ministros, de los legisladores, que le iban a deber precisamente ese triunfo electoral. Entonces, ese esquema que empleó Odebrecht, ¿por qué no pasa? ¿Por qué creer que no pasó en la República Dominicana? Si incluso fuimos uno de los casos o de los pocos casos en los cuales Odebrecht designó a Joao Santana, porque es designado por Joao Santana, Joao Santana es enviado por Odebrecht a hacer la campaña de Danilo Medina y luego a hacer la reelección, la promoción de la reelección, incluyendo a Mónica Moura. Es decir, que la investigación no es completa si no incluye, además de esos personajes que he señalado, también a los expresidentes y al actual presidente de la República. Usted es abogado de los tribunales de la República, fue fiscal del distrito en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, tiene experiencia en las lides judiciales. El magistrado juez instructor y el procurador general de la República jugaron su rol, aunque muchas personas consideramos que no completo, máxime el magistrado procurador general de la República, que es quien lleva la acusación. Usted acaba de decir que no están todos los que deberían estar. Ahora bien, ¿qué papel le corresponde entonces ahora? Porque de seguro que se va a apelar la decisión del juez que mandó a Najayo a 9 de los inculpados. ¿Quién va a continuar con la investigación? Y si
de esos sometimientos no se desprenderá entonces nuevos interrogatorios para llegar al fondo del caso. Bueno, lo primero que quiero señalar es que cuando digo que la investigación es amañada, me refiero no solo a que faltan nombres cruciales en esa investigación, que lo acabo de mencionar, sino también no se incluyó la investigación sobre algunos crímenes y delitos que también son importantísimos dentro de ese expediente. ¿Cómo Particularmente está el caso de la sobrevaluación. Correcto. Porque si alguna particularidad tiene el soborno, el crimen de soborno, es que se hace con un objeto, con un fin. En este caso, el fin de ese soborno que se hacía al ministro o al funcionario público o al legislador que se sobornaba era con el objetivo de que le asignaran la obra en una licitación manipulada y además que sobrevaluaran la obra. Es decir, porque la inversión que hace el sobornante en el soborno es para obtener un beneficio mayor. Correcto. Y ese beneficio mayor proviene primero de que le asigne la obra y luego de que el presupuesto esté sobrevaluado. Entonces, ese aspecto, la sobrevaluación, fue excluido y eso es grave en esta investigación. En segundo lugar, también hubo sobornos que el objetivo era la financiación ilícita de la campaña electoral de Danilo Medina y la excluyeron. Y también han pretendido excluir de la investigación a Punta Catalina. Y se ha creado una comisión ilegal porque el presidente de la República no tiene facultad, conforme a la Constitución, para nombrar una comisión de investigación máxime en un asunto del que está apoderado ya el Ministerio Público. El presidente de la República no puede nombrar una comisión, por ejemplo, para que investigue un homicidio que se está ya investigando o un aspecto de un homicidio, porque el monopolio de la investigación en nuestro sistema jurídico lo tiene el Ministerio Público. Por tanto, esa comisión es ilegal y por demás, todo lo que produzca es nulo. No tiene ningún efecto jurídico, pero se ha pretendido excluirla. Bien, por eso es que digo que es una investigación amañada, porque de pronto el procurador lo que hace es esto, que se tapa la cara respecto de una serie de infracciones y solamente se fija en una parte de los imputados y además solo se fija en una infracción particular, en este caso el soborno. Ahora bien, indudablemente que el Ministerio Público es el que tiene el monopolio de la investigación. El Ministerio Público es el que tiene que presentar en su momento la acusación. Parte de la presión y de la movilización que precisamente desde la sociedad tenemos que hacer es para exigirle que se incluyan todos estos aspectos: sobrevaluación, Punta Catalina y además de eso financiación de ilícita de la campaña electoral, para que en ese se amplíe la investigación y en el acto de acusación, en el momento en que se haga, eso sea también objeto de, sea presentado a la audiencia preliminar cuando se convoque al juicio de la audiencia preliminar. ¿Y será capaz? Ahora, si no lo hiciera, también el código da una facultad. ¿Cuál es? Y es que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos pueden también presentar querellas específicas. Y en ese sentido, requerir que sean incluidas por el Ministerio Público esos aspectos de la investigación, que sea ampliada, porque todavía estamos precisamente en una fase preliminar de la investigación. Es toda la fase preparatoria y en este sentido esa investigación tiene que ser ampliada. Si no lo hace motus proprio el Ministerio Público, entonces la ciudadanía, el código faculta a cualquier ciudadano también a presentar querella. Doctor, hay precedentes de que lo que usted está diciendo, que es verdad, que es con apego a los procedimientos
que no dan resultado. Usted mismo presentó una acusación directa y elevó una instancia para que se investigaran hechos dolosos y fueron dados de lado, fueron archivados. No se correrá el mismo riesgo ahora cuando el magistrado procurador, en el sometimiento ante un juez de instrucción, excluye pruebas y excluye personas. Sí, pero esto es un proceso de acumulación. Estos lodos, en muchos, son la consecuencia de aquellos polvos y aguaceros. Es decir, nosotros venimos como sociedad presionando y exigiendo el fin de la impunidad y el fin de la corrupción. Y aunque hemos tenido muchos reveses en estas luchas y ha habido una impunidad permanente, sin embargo, hoy día tenemos el Movimiento Verde. Ese Movimiento Verde no surgió el 22 de enero, se manifestó el 22 de enero, luego de un proceso de acumulación, de construcción de un sujeto social que, para poner una fecha, para decir algo, recordemos los haitises, que también hubo una manifestación, recordemos el 4%, recordemos Loma Miranda. Es decir, en cada una, recordemos toda la manifestación por el déficit fiscal del 2012, los juicios populares que se hicieron. Entonces, todo eso fue ese proceso de acumulación que en un momento determinado hace la ebullición. Nunca me canso de repetir que los procesos sociales es como cuando uno pone el agua a hervir, que cuando el agua está en 90 grados no hierve, pero está muy caliente. Es cuando llega a 99 grados, que del 99 grados al grado 100, entonces comienza la ebullición. Así también pasó el 22 de enero. El 22 de enero, todo ese proceso de calentamiento que venía dándose en la República Dominicana por años, el 22 de enero en una manifestación que nos sorprendió a todos, a todos y todas. En esa manifestación del 22 de enero se produjo la ebullición y esa ebullición lo que ha hecho es crecer. Bueno, si resulta que quieren mantener esta investigación amañada y se aventuraran a buscar la impunidad de los imputados que resulten responsables, yo le puedo asegurar que van a despertar la ira ciudadana y la ira popular. Porque este país le ha dicho basta ya a la corrupción y le ha dicho basta ya a la impunidad. Y solo acepta sanciones ejemplares en cada uno de los que resulten culpables de esos actos de sobornos que se produjeron y de sobrevaluación que se produjeron en las obras de Odebrecht. Esas manifestaciones de carácter masivo y popular podrían llevar a los organismos competentes, vale decir, el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia o el Congreso Nacional, a nombrar a un magistrado instructor o un fiscal especial al margen del gobierno, al margen de todo tipo de interés partidario, que se encargue y que profundice esas investigaciones. Bueno, la aspiración nuestra siempre ha sido que haya un ministerio público, un cuerpo del ministerio público que se maneje con los niveles de independencia y evidentemente en el marco de la ley. Incluso, debo decir más que la ley que crea el Departamento de Persecución de la Corrupción es precisamente un fiscal especial. Es decir, es una fiscalía especializada la que hay. Lo que resulta es que no tiene los niveles de independencia necesarios, ni la carrera del Ministerio Público lo garantiza, de independencia del poder político y la autonomía necesaria del poder político. Y por eso son
un ministerio público sometido. Ahora bien, nosotros no podríamos aupar nada fuera de la ley. Lo que sí creemos es que con la presión ciudadana, vigilante, permanente, ellos tienen la barba en remojo. Incluso esa investigación amañada que ha hecho el Procurador General de la República ha llegado donde ha llegado a esos 14 sometimientos por la movilización ciudadana. Y digo más, esa decisión del juez de la instrucción de disponer medida de coerción respecto de 13 de los imputados y 8 de ellos enviarlo a prisión preventiva, incluyendo a uno a 1 año de prisión preventiva, es por la presión ciudadana, es por la movilización ciudadana, porque de una u otra manera la exigencia de esta sociedad tiene arrinconado a los corruptos y ellos sienten el cerco de la sociedad y lo siente el propio Poder Judicial. El juez de instrucción y el juez de juicio que se aventure a dar impunidad, a disponer archivo, al margen de los compromisos políticos que tiene, está jugando con fuego porque va a despertar la ira ciudadana y la ira popular. Aquí nos cansamos ya, tenemos 60 años de impunidad acumulada. Y esto ha llegado a un punto en el cual no hay retorno. Esas manifestaciones sostenidas desde el 22 de enero hasta ahora, el 11 de julio en San Pedro, y que continuará con una gran manifestación ahora el 16 de julio en Santo Domingo. Aquí en la capital. Toda esa manifestación no resiste que alguien venga a tratar de hacer un mamotreto, de darle larga para después producir un descargo, para después garantizar impunidad. Le estoy diciendo que despertará la ira ciudadana y la ira popular. Doctor, tenemos que ir a una pausa y entonces yo voy a aprovechar como este fin de semana ha sido un fin de semana caluroso, brindarle un vaso de agua bien fría y una tacita de café Santo Domingo, mientras nuestra directora pasa unos mensajes comerciales. Estamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con excelencia de familia, con tu café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Busca tu sobrecito en tu colmado favorito por solo 15 pesos. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Mientras el otro baja, el día sigue creciendo y aumenta los beneficios de su inversión publicitaria. El día, cada día mejor. Si vas a construir, San Ramón te saca con bien. Para pintar tu casa, San Ramón te saca con bien. La varilla, el cemento, el bloc, el bombillo, la llave y todo lo que necesita para tu casa, San Ramón lo tiene.
Ferretería San Ramón, donde el cliente recibe un trato personal y especial de su propietario Ramón Cedeño, y un equipo especializado le asesorará en sus necesidades. Llámenos al 809-533-1844 y de inmediato le serviremos. Ferretería San Ramón, en la carretera Sánchez, kilómetro 7,5 en Santo Domingo. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Estoy con ustedes de nuevo y si es el señor Trejo el que me está dirigiendo, pues felicitaciones desde aquí y mi aprecio y mi cariño. Doctor, en la introducción de este espacio, al principio del programa, yo hablaba de que el lunes de esta semana que acaba de transcurrir, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Felucho Jiménez, había revelado en un programa de televisión que se reunió conjuntamente con otros funcionarios que son partidarios del presidente Danilo Medina, que se había reunido con el jefe del Estado y que éste le había dicho, ve a la televisión y di que yo no estoy en eso de la reelección. Y la pregunta es, primero, ¿no tenía el presidente de la República un vocero? Dos, la Constitución de por sí no le prohíbe a él reelegirse y tiene que mandar el mensaje a través de uno de sus allegados. Tres, piensa que con eso se aplaca, baja el nivel de rechazo que hay por parte del movimiento verde. En realidad, estas declaraciones de Felucho Jiménez, que él atribuye a un mensaje del presidente de la República, asumiendo que son ciertas, lo que revelan es que el presidente está buscando oxígeno. Es buscando un tanque de oxígeno, de supervivencia, porque ahora mismo el debate no está en si se reelige o no se reelige, es si termina o no termina el mandato. Porque el nivel de deterioro de su gobierno, la crisis social, de problemas básicos que hay en la sociedad, carestía, salarios de hambre, alto costo de la vida, endeudamiento público, inseguridad pública, a lo que se suma todo el tema de la corrupción y de la impunidad. El gobierno enfrenta una situación bastante compleja, sobre todo, y esta es la parte tal vez más delicada, que en el expediente Odebrecht, si Temístocle Montaz revela lo que sabe, o Ángel Rondón revelan lo que saben, tumban el gobierno. Este gobierno no resiste, Danilo Medina no resiste que Temístocle Montaz o Ángel Rondón revelen las informaciones que tienen de las operaciones de Odebrecht, de los sobornos de Odebrecht, de la financiación ilícita de su campaña electoral, de cómo se financió la modificación constitucional de la República comprando legisladores con sobornos de Odebrecht, del papel que jugó Joao Santana y Mónica Moura en la transferencia de fondos operando desde la República Dominicana. Danilo Medina, el gobierno de Danilo Medina no resiste esas revelaciones. Y en ese sentido es un gobierno que pende de un hilo, pende del silencio de Ángel Rondón y del silencio de Temístocle Montaz. Y en ese sentido, lo que está buscando es un tanque de oxígeno.
tanto para contener el movimiento verde, un poco tratando de decir ya yo en el 20 me voy, pero también para contener la oposición interna dentro de su partido y la lucha interna dentro de su partido. Ahora, ¿por qué es compleja la situación? Porque la única forma que pueden silenciar a Ángel Rondón y a Temístocles Montaz es precisamente ofertándole impunidad, ofertándole que al cabo de unos meses, después que supuestamente baje la presión social, se producirán sentencias de descargo por algún tipo de expediente mal elaborado, y entonces ese descargo estaría avalado en una decisión judicial que legitime eso. Eso es lo que le están prometiendo. Por eso he dicho que hay un corredor. Había un corredor desde el Palacio de Justicia al Palacio Nacional, y ahora ese corredor es desde Najayo hasta el Palacio Nacional. Le están prometiendo eso para buscar su silencio, pero tiene el otro problema: la sociedad no va a aceptar ese descargo, ni va a aceptar impunidad. La sociedad está exigiendo no solamente castigo ejemplar, sino ampliación de la investigación. Y está exigiendo que efectivamente vayan todos a responder a la justicia, todos los sobornados, que no son solo eso, que deben incluir a Reinaldo Pared, a Cristina Lizardo, a Gonzalo Castillo, a Rubén Bichara, a Abel Martínez, que deben incluir los expresidentes de la República y que deben incluir al propio presidente de la República. La sociedad, lejos de aceptar o estar dispuesta a aceptar descargo, está exigiendo más, porque esta vez vamos por todo. Es decir, esta vez vamos a enfrentar de cuajo este tema que hemos relegado demasiado tiempo los dominicanos, que es el tema de la corrupción y de la impunidad. Por eso es tan compleja la situación que vive este gobierno. Por eso le está pidiendo un tanque de oxígeno para sobrevivir hasta el 2020. Y por eso entonces envía ese mensaje a través de Felucho Jiménez para que lo divulgue. Evidentemente, la palabra del presidente no es creíble en la República Dominicana. A uno le duele tener que decir eso, porque realmente debo decir que a uno le duele tener que decir que la palabra del primer mandatario de la nación vale lo mismo que una cucaracha en un gallinero, pero ha sido él el responsable de que su palabra se haya devaluado a niveles inimaginables, porque en 10 ocasiones manifestó que no se iba a reelegir, y no solamente compró una modificación constitucional a los legisladores con dinero de origen ilícito, de sobornos de Odebrecht, sino que además luego se impuso en un proceso eleccionario completamente lleno de irregularidades y que incluso manchó de ilegitimidad su propia reelección. Y además dijo también que el simple rumor público iba a ser suficiente para perseguir la corrupción, y este es un gobierno plagado de actos de corrupción impune. Entonces es por eso que tampoco su palabra tiene ningún valor. Ese mensaje que transmite Felucho y que usted dice que es buscando oxígeno, no tenía que transmitirlo por cuanto la Constitución le prohíbe reelegirse. No, es que él sabe que vivimos en un país donde las instituciones no funcionan. Él sabe que vivimos en un país donde hace apenas unos años la Constitución también prohibía la reelección, y a golpe de soborno crearon una mayoría artificial en el Congreso y modificaron la Constitución. Entonces, él sabe eso, y él sabe que el país lo sabe. Y él sabe que desde el 16 de agosto, si ustedes escuchan el discurso de toma de posesión de su reelección el 16 de agosto, es ya un discurso de campaña. Y ha estado haciendo todo lo necesario para reelegirse. Lo que no contaba era con el escándalo de Odebrecht, y mucho menos que ese escándalo iba a darse donde los medios de prueba
no iban a estar bajo el control del Ministerio Público local, sino iban a estar bajo el control de la justicia norteamericana y de la justicia brasileña, que no está bajo el control de su procurador ni de sus jueces. Entonces no contaba con eso y mucho menos contaba con las grandes manifestaciones que se han venido sucediendo del movimiento verde. En ese contexto, entonces, el panorama ha cambiado, la coyuntura ha dado un giro sumamente importante que lo tiene acorralado, lo tiene arrinconado, le tiene un cerco. Y hoy día, insisto, lo que se debate no es si él se reelige o no, es si él termina o no. Doctor, en estos días, y siguiendo esa línea de pensamiento suyo, el Consejo Nacional de la Magistratura se ha estado reuniendo y se anunció que se pueden presentar candidatos para los magistrados, jueces o aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia. Son 4 que deben ser de carrera, los 4 jueces, pero se pide que se propongan nombres. ¿No sería eso una puerta de salida para, dentro de esos nombres, proponer una nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia que le pueda dar más oxígeno a la presente administración? Bueno, nosotros realmente aspiramos a un poder judicial independiente. Y en ese sentido, usted ha sido testigo, como el país entero, del reclamo que hicimos frente a la Junta Central Electoral cuando se fue a constituir, de que no debía operar el reparto, que debía estar integrada por hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas, capaces, honestos, con convicciones democráticas y que no tuvieran ni directa ni indirectamente compromiso con ningún partido político. Y propusimos eso para la Junta Central Electoral. Hemos reiterado ese mismo pedimento para el Tribunal Superior Electoral, reiteramos ese pedimento para la Cámara de Cuentas y reiteramos ese pedimento en la nueva composición o en los jueces que se van a sustituir en la Suprema Corte de Justicia, porque partimos de un criterio. Los órganos arbitrales tienen que estar integrados por árbitros, por eso es redundante. Y el árbitro, la primera condición del árbitro es su independencia y su imparcialidad. Un árbitro parcial es una contradicción en los términos. Por tanto, es necesario que los que van a una Suprema Corte de Justicia, que es un nivel de arbitraje, en este caso en el marco de la ley o en el marco jurisdiccional, en ese órgano arbitral tienen que haber integrantes independientes e imparciales. En la República Dominicana durante décadas hemos perdido muchas oportunidades. Se nos presenta y cada vez que en vez de hacer lo que corresponde, lo que este país aspira para fines del fortalecimiento institucional y de crear un mayor apego a la legalidad, lo que hacemos es que reiteramos las viejas prácticas. Ahora hay una oportunidad. Y es la oportunidad de integrar nuevos jueces a la Suprema Corte de Justicia que tengan esas características de independencia, de imparcialidad, de capacidad, de honestidad, de trayectoria pública independiente, sin compromisos compartidos. Ya estamos hartos de que los órganos arbitrales estén secuestrados por el partido de turno, por el partido oficial. Aquí tenemos un Congreso secuestrado por el partido oficial. Tenemos una Suprema Corte de Justicia y un Poder Judicial secuestrado por el partido oficial. Incluso proclamado por el propio presidente que quería su Congreso. Y ya sabemos para qué quería su Congreso. Ese Congreso, el Congreso del Lodazal, ese mismo Congreso del Lodazal, para eso era que quería el Congreso. Y entonces tenemos un Ministerio Público que tampoco es independiente. Entonces lo que aspiramos es que aprovechemos esta oportunidad. Y debo señalar lo siguiente.
de la Corte de Apelación que se ha formado para conocer de la apelación de los imputados que fueron en el caso de Odebrecht, que está en el caso Odebrecht, y que se dispusieron medidas de coerción. Hay 3 jueces que por respeto a sí mismos y a esta sociedad deben de inhibirse, incluso sin esperar que los recusemos, que son Moscoso Segarra, Hirohito Reyes y además de eso Fran Soto, porque tienen vínculos directos con el partido oficial. Y ya en otros casos han procedido y han actuado de manera parcial en favor de los intereses del partido oficial. E incluso algunos de ellos le llaman jueces archivistas. Es decir, no son jueces, son archivistas, porque no importa el cúmulo de pruebas, cuando le bajan la directriz, como pasó en el caso de Félix Bautista y como pasó en el caso de Díaz Rúa, procedieron sencillamente a archivar. Y ellos debieran inhibirse, motus proprio, porque ya la sociedad los tiene identificados como unos jueces parciales, unos jueces que responden al interés político oficial. Y nosotros, bueno, la sociedad está ahí, el movimiento verde está ahí, la sociedad nos estamos movilizando, estamos en las calles exigiendo precisamente justicia. Una de las estribillos, que no me canso de repetir, que más sale en esa manifestación es: si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Voy a ir a otra pausa y ya vengo con la parte final de nuestro programa Hechos y Opiniones de este fin de semana. Y tengo 2 preguntas que se las voy a dar de antemano a mi invitado. Una, los 500 millones de los bonos soberanos acaban de anunciarse que están en el mercado. Y 2, dice mi invitado, el doctor Guillermo Moreno, que si no hay sanción y si hay impunidad, y dijo además que el presidente Danilo Medina está buscando oxígeno, porque el asunto no es llegar al 20, sino que se pueda interrumpir o que él tenga que interrumpir su mandato. La pregunta sería, bueno, ¿y quién sucedería entonces al presidente Danilo Medina? Y 2, finalmente, ya hay partidos que están en la palestra, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, promoviendo a Leonel Fernández como candidato, si Alianza País lo promoverá a él y si él va a aceptar una nueva repostulación. En breve vuelvo con ustedes, voy a una pausa comercial. Pausamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Café de siempre, con esa aroma que enamora, con excelencia de familia, con tu café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Busca tu sobrecito en tu colmado favorito por solo 15 pesos. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Mientras el otro baja,
El Día sigue creciendo y aumenta los beneficios de su inversión publicitaria. El Día, cada día mejor. Si vas a construir, San Ramón te saca con bien. Para pintar tu casa, San Ramón te saca con bien. La varilla, el cemento, el bloc, el bombillo, la llave y todo lo que necesita para tu casa, San Ramón lo tiene. Ferretería San Ramón, donde el cliente recibe un trato personal y especial de su propietario Ramón Cedeño. Y un equipo especializado le asesorará en sus necesidades. Llámenos al 809-533-1844 y de inmediato le serviremos. Ferretería San Ramón, en la carretera Sánchez, kilómetro 7,5 en Santo Domingo. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Doctor Guillermo Moreno, la pregunta se la hice en el segmento pasado, le toca a usted ahora responder. Bueno, en cuanto a estos bonos soberanos, que no es más que una forma de endeudamiento público. Oxígeno también. Lo grave del asunto es, en primer lugar, que sigue en aumento una deuda que ya es insostenible para la República Dominicana y que representa más del 50% del Producto Bruto Interno y que se lleva además un porcentaje por encima del 40% de todo la recaudación, que es un fardo que pesa sobre el presupuesto de todos los años. Sobre todo porque en la República Dominicana ya hemos caído en un círculo vicioso de tomar préstamos para pagar deuda. Nos endeudamos para pagar deuda. Con la gravedad de que mucha de esa deuda, lo que cuando viene al escenario local, también da lugar a mucha corrupción. Y precisamente quiero señalar lo siguiente. Estos bonos tienen que ver con la terminación de Punta Catalina. De Punta Catalina. ¿Y qué resulta? La obra más emblemática. Pero que Punta Catalina es una obra sobrevaluada. Es decir, que Punta Catalina, nosotros vamos a endeudarnos para cubrir la terminación de una obra al margen de la discusión del daño ambiental, etcétera, pero para cubrir una obra que por adelantado ya se utilizaron los recursos, porque es una obra sobrevaluada y una parte importante de esos recursos se utilizaron en la campaña, en la financiación de la campaña electoral. Incluso recordemos que el comité de licitación tuvo, previo a la decisión o a la asignación a Odebrecht de Punta Catalina, tuvo una oferta de que más o menos totalizaba unos 945 millones de dólares. Una empresa china con experiencia en el ramo que ofertaba construirla por ese precio. Y se optó por otorgársela a Odebrecht porque era un compromiso ya concertado de Danilo Medina, precisamente devolviendo el favor de Joao Santana, devolviendo el favor de la financiación de la campaña, devolviendo el favor de los sobornos de la reelección, le concedieron a Odebrecht por 1.945 millones, es decir, más de mil millones de dólares, está sobrevaluado según los estudios que se han hecho, esa obra. Es para eso que nos estamos endeudando. ¿Y qué implica esta deuda? Y yo quiero que todos los amigos y amigas televidentes me escuchen. Esos son los impuestos que van a pagar sus hijos
y sus nietos. Y sus bisnietos. Y sus bisnietos, porque la deuda de hoy son los impuestos de mañana. Son los impuestos que tendremos que, las generaciones del futuro tendremos que pagar, además de todas las privaciones que nos impone en el presente. Nosotros tenemos que rechazar y ya denunciar y exigir para parar en seco esta irresponsable endeudamiento público que está hipotecando y que tiene hipotecada el presente y el futuro de los dominicanos y las dominicanas, sobre todo en un gobierno corrupto que se ha apropiado de los recursos públicos y que lo ha derivado en prebendas y beneficios de los altos dirigentes de ese partido político. Esto es inaceptable. Y si en la República Dominicana tuviéramos un Congreso que se respetara y que tuviera niveles que dignificaran la función, pararan en seco estos bonos y no permitieran continuar con este nivel de endeudamiento público. Un minuto. ¿Se va a reelegir usted? No, esa decisión no la tomo yo. Nosotros ahora no estamos en campaña en Alianza País. Nosotros estamos trabajando en la construcción y en el desarrollo del partido, tanto a nivel de los órganos nacionales, pero sobre todo a nivel de los órganos locales. Estamos desarrollando un gran esfuerzo siguiendo lo que son los métodos de trabajo de nuestro partido. Nosotros hacemos, por ejemplo, los encuentros ciudadanos. Alianza País no es un partido de carné, sino donde la gente es de Alianza País porque le den un carné, sino que además de esa simpatía, nosotros es un sentimiento. Lo llevamos, van a un encuentro ciudadano y allí le explicamos lo que es nuestro compromiso político, y aquellos que quieren ser miembros entonces van a un núcleo territorial, y hemos ido logrando la estructuración del partido en todas las provincias, en todos los municipios, en los distritos municipales, creando un partido con una real base social en todo el territorio nacional, porque nosotros tenemos vocación de poder. Nosotros estamos en política para gobernar. Claro, nosotros estamos en política para cambiar la política y para gobernar y poder desarrollar las políticas públicas, hacer las reformas y transformaciones que por décadas demanda esta sociedad. ¿No sería lo mismo dejar la iglesia en manos de Lutero si renuncia al presidente Danilo Medina? Quien le va a sustituir es la vicepresidenta, y la vicepresidenta es miembro del Partido de la Liberación Dominicana y es la esposa del expresidente. Bueno, si ocurriera una situación de este tipo, indudablemente tenemos que seguir las vías institucionales. No nos podemos poner a inventar. Es decir, que en este caso la Constitución establece la sucesión. Ahora, lo importante en una situación de este tipo no es solamente cómo sería la sucesión, sino el hecho de que precisamente él se viera obligado a renunciar porque fue el fruto de un juicio político o fue el fruto de que se le pudo comprobar que su presidencia tiene un origen espurio, tiene un origen ilegítimo. Entonces, eso cambia indudablemente todo el panorama político en la República Dominicana. Para eso existe la Constitución, que establece el mecanismo institucional de relevo, y tenemos que atenernos a ese mecanismo. Bien, las gracias al doctor Guillermo Moreno por haber estado conmigo este fin de semana, un fin de semana caluroso. Y, como en otras ocasiones, decirle que las puertas de este espacio siempre estarán abiertas para que usted pueda vertir libremente sus opiniones. Muchísimas gracias, me siento muy honrado con acompañarle. A ustedes las gracias por haber estado conmigo y la invitación para que me acompañen por el canal 26 de Carivisión Internacional. Este espacio se produce sábado y domingo a la 1 de la tarde y por todas las redes sociales.
Canal 26 de Carivisión Internacional. Lo espero el próximo fin de semana. Hemos presentado Hechos y Opiniones con Ramón Reyes.